me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo. Es que no estoy solo, porque Él ya me encontró. Está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día que Dios nos permite nuevamente compartir con todos ustedes a través de estos medios y ir conociendo, ir descubriendo juntos pues esta experiencia de su amor. Y uno de los aspectos hermosísimos del amor de Dios pues es precisamente nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y vemos entonces cuando conocemos pues esta devoción, que es la que estamos meditando, esta devoción a la Virgen María, tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María de Montfort. ¿Sí? Estuvimos viendo los motivos, los motivos por el cual esta devoción es necesaria y es muy, muy saludable. Ya vimos los 8 motivos, estuvimos analizándolos y después empezamos el capítulo 3, la figura bíblica de la vida consagrada por María. Y estuvimos viendo la historia, en el número 183, nos ofrece el Espíritu Santo en el libro del Génesis una figura admirable de todas las verdades que nos acaba de exponer el santo respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos servidores. La hallamos en la historia de Jacob, que por la diligencia y cuidados de su madre Rebeca recibió la bendición de su padre Isaac. Y bueno, leímos este pasaje de Génesis 27 del 1 al 44. Veamos cómo se da esta bendición, cómo Dios, Isaac va a bendecir a su hijo Esaú, pero le roban, por decirlo de alguna manera, la bendición Jacob. Cuando Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas, y como la mamá de Jacob, pues ayuda a su hijo Jacob para que reciba la bendición de su padre Isaac. Y vimos la figura de los réprobos, ¿sí? Esta figura que va a ser muy interesante para todos nosotros. Vemos cómo se enoja Esaú contra su hermano, y vemos entonces esta narración que ustedes ya conocen, la leímos en el programa anterior, y se da cómo Esaú lanza bramidos acusando a gritos de engañador a su hermano y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición, ¿sí? Y veíamos cómo incluso los santos padres fue figura de aquellos que, hallando cómo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Vamos a leerles para que no nos quedemos así en el número 184. Terminamos el 191 y vamos a empezar a ver terminamos de ver los réprobos y vamos a empezar a ver los ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre. Ahí se me fue. Los predestinados. Creo que vale la pena porque es una narración muy, muy intensa. Dice así: Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró, muchos años después, estos derechos mediante una estratagema santa y toda llena de misterio. Isaac, sintiéndose muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó que saliera de casa a conseguirle algo de comer para bendecirle luego. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los trajo y entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú, que ella guardaba, y le cubrió las manos y el cuello
con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido en efecto Isaac por el timbre de aquella voz que parecía ser de Jacob, le mandó acercarse y, palpando el pelo de las pieles que le cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era de Jacob, pero las manos eran de Esaú. Después que comió, y al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y le deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos y finalizó su bendición con estas palabras: maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas sabía Isaac concluir estas palabras, y aquí entra Esaú, trayendo para comer lo que le había cazado, a fin de recibir luego la bendición de su padre. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido, pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó, porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso. Esaú entonces lanzó bramidos, anota la Sagrada Escritura, acusando a gritos de engañador a su hermano, y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición. En todo esto, como advierten los santos padres, fue figura de aquellos que, hallando cómo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra, en donde vemos que no es posible servir a dos amos, al mundo y a Dios, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? A Mamón, Dios del dinero, y a Dios. Y ahora, en este sentido, vamos a ir descubriendo cómo hay esta acción de todo lo que es este planteamiento, ¿no? Y bueno, estaba buscando las citas bíblicas, más que está fallando aquí este aparatejo. Dice, fue figura de aquellos que, hallando cómo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Esaú, lo bendijo por fin, pero con una bendición de la tierra, sometiéndolo a su hermano. Lo que hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matar al hermano. Y este no hubiera podido escapar a la muerte si Rebeca, su querida madre, no lo hubiese salvado con su solicitud y con los buenos consejos que le dio y que él siguió. Y veíamos entonces ya la explicación. Esaú, figura de los réprobos. Número 185. Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso advertir que, según los santos padres y los exégetas, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados, mientras que Esaú lo es de los réprobos. Para pensar que es así, basta examinar las acciones y conducta de cada uno. Esaú, el primogénito, era fuerte y de constitución robusta, gran cazador y diestro, y hábil en manejar el arco y traer la caza abundante. Casi nunca estaba en casa y, confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. Esto es muy interesante. No se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca y no hacía nada para ello. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió sus derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Esta es precisamente, número 186, la conducta que observan los réprobos. Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrestres, pero muy flojos e ignorantes para las del cielo. Luego dice el 187, por ello no permanece nunca o casi nunca en su propia casa. No permanece nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismos. Acuérdense este texto, Mateo 6:6, que es la oración, ¿no? Mateo 6:6, lo veamos el programa anterior, cuando dice, 6:6 dice, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es esta búsqueda, este estar en esa morada interior, porque es más hacia afuera, son aquellas personas
Son esas personas que vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo que son más materialistas, no se dan tiempo para meditar, para estar en oración, para alimentar su alma, sino que se dedican más pues al placer, al poseer, al tener, ¿sí? Y bueno, por ello no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa. O sea, no ven su alma, no alimentan su alma, que es la morada interior y fundamental que Dios ha dado a cada hombre para residir allí a ejemplo suyo, porque Dios vive siempre en sí mismo. Los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales, ni la devoción interior. Califican de apocadas, mojigatas y hurañas a las personas que cultivan la vida interior, se retiran del mundo y trabajan más dentro que fuera. 188. Los réprobos apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen Madre de los predestinados. Es verdad que no la aborrecen formalmente. Algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor. Pero por lo demás no toleran que se la ame tiernamente, porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Censuran las prácticas de devoción a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella. No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse. Pretenden que con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de la Virgen María, cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal. Número 189. Los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Ríen, beben, comen, se divierten, juegan, bailan, sin preocuparse, como Esaú, por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer, por un humo vano de honra y de un pedazo de tierra dura, amarilla o blanca, la gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. 190, que fue el último número que vimos. Por último, los réprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados, abierta o solapadamente. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los roban, los engañan, los empobrecen, los marginan, los rebajan hasta el polvo, mientras que ellos ensanchan su fortuna. Se entregan a los placeres, viven regaladamente, se enriquecen y viven a sus anchas. Aquí vemos tres aspectos que a lo mejor de repente estamos con los réprobos, ¿no? Sí tenemos esta devoción a la Virgen, pero solo cuando la necesitamos. No es tanto por tener una relación con ella, sino más bien tener una necesidad de ella y como aquel hijo malagradecido que solamente busca a la madre cuando tiene ese y cuando no, no la pela, no la procura, no la ama. Y esto, desgraciadamente, podemos ser muchos católicos, muchos sacerdotes, muchos laicos que no entendemos la importancia de la Virgen María. Bueno, hasta aquí fue lo que vimos el programa anterior. Vamos ahora a lo que es el número 191, que es precisamente Jacob, figura de los predestinados. Y vamos a ver, dice el 191. Número 1, Jacob, el hijo menor, era de constitución débil, era suave y tranquilo. Permanecía generalmente en casa para granjearse los favores de Rebeca, su madre, a quien amaba tiernamente. Si alguna vez salía de casa, no lo hacía por capricho, ni confiado en su habilidad, sino por obedecer a su madre. 192. Amaba y honraba a su madre, por eso permanecía en casa con ella. Nunca se alegraba tanto como cuando la veía. Evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía que le complaciera.
todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. Estaba sometido en todo a su querida madre, la obedecía enteramente en todo, prontamente y sin tardar, amorosamente y sin quejarse. A la menor señal de su voluntad, el humilde Jacob corría a realizarla. Creía cuanto Rebeca le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó que saliera a buscar 2 cabritos y se los trajera para aderezar la comida de su padre. A su padre Isaac, Jacob no replicó que para preparar una sola comida para una persona bastaba con un cabrito, sino que sin replicar hizo cuanto ella le ordenó. Tenía gran confianza, número 194, tenía gran confianza en su querida madre, y como no confiaba en su propio valer, se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre. Imploraba su ayuda en todas las necesidades y la consultaba en todas las dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición recibiría más bien la maldición de su padre. Creyó en ella y a ella se confió. Tan pronto Rebeca le contestó que ella tomaría sobre sí esa maldición. Y número 195. Finalmente imitaba, según sus capacidades, las virtudes de su madre. Parece que una de las razones de que permanecía sedentario en casa era la de imitar a su querida y muy virtuosa madre y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. De esta forma se hizo digno recibir la doble bendición de su querido padre. Bueno, si se dan cuenta, estos números habla de una relación de Jacob con su madre, que habla de la relación de todo buen católico con la Virgen María. ¿Sí? Y cómo, pues, en este sentido, el hijo, o sea, el católico, se reconoce débil, o sea, se reconoce pecador, se reconoce incapaz de poder enfrentar las tentaciones, las pruebas por sí solo. Y por eso permanecer bajo el amparo, el cobijo de la Virgen María como madre, que es precisamente aquella madre que vamos nosotros, entre más estemos en casa, o sea, en la oración con María, más podremos ir siendo protegidos por su mano maternal, ¿sí? Y pues a lo mejor no hay este amor a María tierno, pero podemos pedirlo, podemos pedir precisamente a María que a través del Espíritu Santo nos concede este amor tierno y esta obediencia a María, como lo hace Jacob con su madre, ¿no? Que permanece en casa, no sale sin su permiso, la amaba, la honraba, por eso permanecía con ella. Y es algo que, pues, un buen católico siempre a donde va, siempre a donde está, lleva a María con ella. Y esto, pues, obviamente, se traduce en una relación, en una influencia de María hacia sus hijos predilectos que va a ocasionar la bendición, pero va a ocasionar también la imitación por el estar con María, la imitación de sus virtudes, la imitación y la bendición que María nos trae a través de ella, de parte del Padre y de parte del Hijo. Amaba y honraba a su madre, por eso permanecía en casa con ella, nunca se alegraba tanto como cuando la veía y evitaba cualquier cosa para desagradar. Perdón. Y hacía cuanto creía que le complaciera, todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. Estaba sometido en todo a su querida madre. La obedecía enteramente a todo. Esto lo vemos en el planteamiento que le hace Rebeca de ir a matar los dos cabritos para su papá. Y cómo, pues lo lógico decía, mamá, pero ¿para qué 2 si con uno mi papá no come tanto? Él obedece, él no cuestiona, ¿sí? Sin quejarse. Y a la menor señal de su voluntad, el humilde Jacob corría a realizarla. Creía cuanto Rebeca le decía sin discutir. O sea, cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de Rebeca, estamos refiriendo al católico y a María, como debía de ser. Cuando le manda que saliera a buscar 2 cabritos, se los trajera para aderezar la comida de su padre, Jacob no replica que para preparar una sola comida para una persona bastaba con un cabrito, sino que sin replicar hizo cuanto ella le ordenó. Me viene a la memoria el pasaje de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, cuando le manda
subir para que recogiera la señal, y les fueron las rosas. Y como él, por miedo o por no encontrarse, por temor de su tío Bernardo o Bernardín, no me acuerdo, que estaba muy grave y iba a llevar el auxilio espiritual, se desvía y él ya le dice: no te preocupes, está bien, tú haz lo que... Y el tío, él cree, él confía en la Virgen y hace lo que se le pide. Tenía gran confianza en su querida madre, y como no confiaba en su propio valer, se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre. Imploraba su ayuda en todas las necesidades y la consultaba en todas las dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición recibiría más bien la bendición de su padre por haberse hecho pasar por su hermano Esaú. Y Rebeca le hace ver que ella tomaría, en dado caso que así fuese, la maldición sobre ella. Y pues de tanto estar con Rebeca, imita a su madre, ¿sí? Y obviamente el hecho de permanecer en casa, en oración, en esa devoción a la Virgen, pues nos hace imitadores, nos hace estar más en comunión con María para ser imitadores de María, ¿sí? Era el imitar a su querida y virtuosa madre y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. O sea, aquí el escoger estar más con María que estar más en la televisión, en el internet, en el celular, o con amistades reales de personas que pueden dañar nuestra fe, que pueden dañar nuestra relación con Dios, la vida de gracia y nuestra relación con María. Y por todo esto, pues, es digno de recibir la doble bendición de su Padre. Ahora, vamos al comportamiento de los predestinados y de los réprobos. Vamos al número 196, lo leemos y después iremos viendo. Dice: este es el comportamiento habitual de los predestinados. Número 1, permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración. A ejemplo, y en compañía de su madre, la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior. Ciertamente, de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, y a fin de cumplir con los deberes de su estado, o sea, casados, solteros, estudiantes, trabajadores, profesionistas, sacerdotes, hombre, mujer. Y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más las que adelantan el interior de sí mismos en compañía de la Santísima Virgen. En efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección, en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños. O sea, bueno, ahorita vamos a analizarlo. Por eso, mientras algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen, por la luz del Espíritu Santo, que se disfruta de mayor gloria, provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo, su modelo, en total y perfecta sumisión a su madre, que en realizar por sí solo maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, a semejanza de tantos Esaús y réprobos que hay en él. En su casa habrá riquezas y abundancia. Sí, en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riqueza para los hombres. Señor Jesús, qué delicia es tu morada. El pajarillo encontró casa para albergarse y la tórtola nido para colocar sus polluelos. Oh, cuán dichoso el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella, en esta morada de predestinados. El cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección en este valle de lágrimas. Vamos a ver este número hermosísimo de comportamiento de los predestinados. Número 196. Esto nos permite ver hasta dónde realmente somos verdaderos devotos de la Virgen María y amantes en el sentido filial, en el sentido maternal de un hijo hacia su madre, de la Virgen. Permanecen habitualmente en casa con su madre, o sea, en estado de retiro, en oración, gustan de la vida interior,
la vida de oración, la vida de gracia, la meditación, la contemplación, la adoración, o sea, más hacia adentro que hacia afuera. No quiere decir que se aíslen, no quiere decir que dejen una vida de relación humana, pero más es hacia el interior. Se aplican a la oración, ¿sí? A ejemplo y en compañía. O sea, imitan a María y en compañía de María, ¿sí? Y ahí es donde es uno de los elementos más interesantes, porque la gloria es en el interior. La satisfacción de estar en la presencia de Dios con la Virgen María en oración, meditando sobre los misterios del amor de Dios por nosotros, sobre su gracia, sobre cómo agradarle, pues esto obviamente es una vida interior. Pero cuando estamos más en cómo voy a ganar esto y cómo me voy a ver y que si me voy a pintar el pelo, que si me voy a poner a hacer ejercicio para tener mejor figura, obviamente pues esto no es que sea malo, pero nos distrae de lo verdaderamente importante que es la vida interior. Entonces, dice, permanecen asiduamente los predestinados en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior y se aplican a la oración, ejemplo y en compañía de su madre, la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior. Ciertamente de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, a fin de cumplir con los deberes de su estado. Aquí es donde pues, nos damos cuenta de personas que se dedican más a la vida interior, entre comillas, y descuidan su vida exterior. O sea, las mujeres, por ejemplo, o hombres, que están más dizque en oración, sirviendo en la iglesia, pero descuidan su vida exterior, su estado de vida, en obediencia a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. ¿Por qué? Porque ese es su estado de vida y es en obediencia a Dios. Obediencia a María Santísima que nos lleva como madre a vivir esa vida de servicio, esa vida exterior, pero sin descuidar, obviamente, la vida interior. Tiene que haber el balance. Lo que hago afuera, o sea, la vida exterior, es fruto de mi vida interior. Y lo hago precisamente porque mi riqueza, mi fuerza es esta vida interior, que me motiva para poder hacer la vida exterior. Pero cuando no tengo una vida interior sana y la vida exterior es algo que no soporto, entonces me escudo en forma enfermiza, dizque en una vida interior, pero es para huir de lo que pues es la relación con el esposo, los problemas diarios, y no funciona así. Si yo no tengo una verdadera vida interior, no podré hacer una verdadera vida exterior, o me dedico más a la vida exterior y la vida interior ni siquiera la tomo en cuenta o no le doy prioridad. Solamente cuando tengo un problema, solamente cuando tengo una necesidad, procuro, pero más que una vida interior, una solución a mi problema de vida exterior. Problema de salud, problema familiar, problema, una angustia, una situación difícil, pero no es precisamente mi prioridad, mi alimento. A veces los problemas exteriores, a veces nos abren los ojos para darnos cuenta que necesitamos una vida interior. Bendito problema que te abre los ojos y que te ayuda a entender qué es lo que Dios quiere que hagas. Pero no siempre es fácil, no siempre es una realidad que se va a dar como un aspecto sano ni pleno. Por eso dice, ciertamente de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia. Y es una obediencia de amor, es una obediencia que me lleva a ser alegre, que me lleva a ser solícito en mi ministerio, en mi estado de vida, en mi esposa, mi esposo. O sea, ¿de dónde me viene la alegría? ¿De dónde me viene la paciencia? ¿De dónde me viene la humildad? ¿De dónde me viene la fuerza? ¿De dónde me viene la tenacidad? ¿De dónde? Pues de la vida interior, de mi relación con Dios y con María Santísima. En esa presencia interior, en esa vida interior, en esa oración, en esa meditación, en ese alimentarme, pues entonces puedo llevar a cabo. Pero imagínense una vida exterior sin alimento interior, pues tengo que alimentarme de algo. Y desgraciadamente la vida exterior no alimenta el alma, entonces la descuido. La hago a un lado, la tengo anémica, la tengo
desahuciada, bueno, no desahuciada, la tengo en una anemia completa, ¿no? Y que lleva a morirse de hambre, y esto pues hace que quererme llenar más de lo material. Una persona que no tiene vida interior pues se desvive, se muere por tener lo exterior, el placer, el poder, el tener el aplauso, el reconocimiento, la satisfacción de los logros, que no son malos, pero cuando se hacen sin la vida interior es como una droga, se vuelve adictivo, se vuelve necesario, se vuelve tan profundo que nos lleva pues a una intoxicación, a una dependencia de todo esto. Por eso es necesario ir viendo, ir meditando todos estos elementos que a veces pues no nos damos cuenta, pero cómo nos afectan. Por eso dice, ciertamente de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, a fin de cumplir con los deberes de su estado. Pero, repito, con alegría, con amor, con solicitud, porque llevas una vida interior. Ahí es donde podemos ver cuando hay una persona verdaderamente espiritual, una persona verdaderamente que tiene una relación con Dios por su alegría, por su paz. Aunque lo que esté realizando a veces no sea fácil, o sea, incluso contrario a lo que él quisiera, a lo que quisiera esta persona, pero lo hace con no sé, con algo extraordinario que no tienen normalmente o no tienen las personas que no tienen una vida interior. Dice, y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, ahí es donde ustedes pueden ver precisamente personas que a lo mejor dices, wow, oye, qué inteligente o qué gracia tiene para hacer esto, pero no se quedan con el aplauso, ni con reconocimiento, ni con la gloria humana, ni con la gloria que da pues esas acciones, ¿no? Porque puede ser a lo mejor toda una personalidad, un gran predicador, una persona muy servicial, una persona que está realizando una obra increíble, pero para esa persona que lleva una vida interior, pues sin pena, sin gloria, lo que le digan de afuera, porque su fuerza, su alegría viene de esto que es su relación íntima con Dios y su relación íntima con María. Dice, y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más las que adelantan el interior de sí mismos en compañía de la Virgen María. O sea, es una decisión, es cuestión de elección. ¿Qué elijo más? ¿El reconocimiento, el aplauso, la gloria humana por lo que estoy haciendo? ¿O escojo más ir creciendo en mi vida interior, ir madurando en mi vida de oración, en mi acercamiento a Dios, en mi obediencia a Dios, en el ir descubriendo los misterios del amor de Dios por mí, junto con María, obviamente, en compañía de la Santísima Virgen? Y esto es una cuestión de decisión. Desgraciadamente, a veces empezamos o queremos empezar en una vida interior, pero las costumbres, o sea, los hábitos son fuertes, nos arrastran. Y por eso un vicio, pues es un hábito malo que me roba, es como un parásito, en donde el parásito está, por ejemplo, en el estómago. Tú comes, te alimentas, pero no te nutres, porque todo lo que tú estás comiendo el parásito se lo come. Y tú empiezas a estar enfermo, empiezas a estar débil, pero sí estoy comiendo, sí, pero todo se lo come el parásito. Bueno, el vicio es un hábito malo. Todo lo que pudieras hacer de bien, pues se lo está comiendo él, porque es el tiempo que le estás dedicando a ese vicio que te está robando esa capacidad de poder amar, de poder tener un crecimiento, un alimento espiritual, una fortaleza interior. Cuando el hombre vive de esta manera, pues hay un raquitismo espiritual, una inanición espiritual, o sea, se está muriendo de hambre el alma y no tiene esa fuerza. Pero cuando el hombre entiende esta necesidad de la vida interior, esta necesidad de un crecimiento interior, pues todo lo demás
que no es que no sea agradable, pero no es importante. Si le dieran a escoger entre recibir un premio, un reconocimiento, a crecer y madurar y avanzar en la vida interior, pues avanzar. Entonces, ahí está la decisión, ahí está la opción. Y dar ese paso a veces puede costar mucho. ¿Por qué? Porque el vicio, porque a lo que estamos acostumbrados, que es las cosas del mundo, los hábitos que tenemos, pues nos arrastran de tal manera que a veces no sabemos cómo deshacernos de ellos, ¿no? Y es una lucha, es un combate muy intenso que nos lleva a ir enfrentándonos a esas decisiones, a esos hábitos negativos que han tomado el control de nuestras vidas. Bueno, dice, en efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección en la vida interior, en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños. O sea, no es solamente la vida interior. La vida interior me lleva a una vida exterior, pero los resultados de la vida exterior, reconocimiento, fama, aplausos, no son más que juego de niños, o sea, algo secundario, algo sin importancia. ¿Por qué? Porque la prioridad es el crecimiento interior, es la perfección de la vida interior. Esto obviamente pues nos lleva a ir descubriendo cada vez más pues esta necesidad de la vida de oración, de la vida del crecimiento. Cuando entendemos esto, pues comprendemos la necesidad del hombre de ser una persona interior, ¿sí? Y veíamos estos elementos. Por eso dice, y aunque en el exterior realizan aparentemente cosas grandes, vemos santos que sean cosas increíbles, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, todo lo que ella hacía, ¿no? O sea, ella era una mujer reconocida mundialmente, incluso hasta por protestantes o por ateos, por musulmanes, por su obra en Calcuta y en otros lugares, ¿no? Y para ella, pues lo importante era la vida interior. Se le dio reconocimiento, creo, Premio Nobel de la Paz, y para ella, pues es algo que no era importante, no era así como que, no era más que un juego de niños, ese reconocimiento, pues, o esos momentos en donde se les honra. Ella aprovechaba para dar su mensaje hacia el cuidado a los más desprotegidos, a los más pobres de los pobres, y para que se comprometieran. O sea, no era lo que buscaba, pero en esos momentos aprovechaba. Por eso, ahí es donde se ve una persona que tiene una vida interior verdadera, una persona espiritual, una persona que busca un crecimiento continuo en su vida, o es una persona que termina siendo, pues desgraciadamente, atrapada por el mundo exterior, por la vida exterior. Dice, por eso mientras algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, aquí recuerdo las palabras del Señor, ¿no? Los hijos de este mundo son más hábiles en los negocios que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la prioridad, ni tienen esa mentalidad, ni esa meta, el sobresalir, el tener o el poseer, sino el crecimiento espiritual. Del crecimiento espiritual te lleva a un compromiso y a lo mejor te puede llevar a ser una persona con un cierto reconocimiento, un cierto éxito que se puede dar en algunas personas. Pensando en San Juan Pablo II, pues era una persona súper reconocida y mundialmente, aparte por ser papa, pero su carisma y todo, y era una persona de una vida interior increíble, de una fortaleza interior. Recuerdo las escenas de sus últimos días y cuando quiere salir y quiere hablar y no puede, y hay esa situación de que ya no puede hablar, ¿no? Por su enfermedad, que es el Parkinson, pues lo lleva a eso, pero es ese éxito, entre comillas, no es lo importante, sino la luz interior, ¿no? Por eso, mientras algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño,
habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen, por la luz del Espíritu Santo, que se disfruta de mayor gloria y provecho y alegría en vivir escondidos en el retiro con Jesucristo, su modelo, y en total y perfecta sumisión a su madre. O sea, esa es la gran diferencia de una persona espiritual a una persona no espiritual. Puede tener éxito, puede tener reconocimiento, pero prefieren la gloria interior, el provecho y la alegría en la vida en unión con Jesucristo. En el retiro continuo, o sea, estoy trabajando, pero estoy ofreciéndolo a Dios, estoy meditando en su amor, estoy dedicándole lo que estoy haciendo, Señor, por ti, para ti, como yo trato de explicar en la misa, ¿no? Una de estas misas del domingo, cuando yo les decía hacerlo todo por Cristo, con Cristo. O sea, lo hago por ti, pero lo hago contigo. ¿Por qué? Porque yo no puedo solo. Todo lo que hago, decía, Dios pone casi todo y tú pones casi nada, pero Dios no puede hacer con su casi todo algo mientras tú no pongas tu casi nada. Pero es esa acción, ¿sí? Entonces, todo lo que yo voy haciéndolo por Él y con Él, por Él y con Él, esa vida interior. Entonces estoy laborando, estoy trabajando, estoy tratando a las personas, pero llevo una vida interior. Claro, no es lo mismo a dedicarte a una vida interior, un espacio de tu día para estar en eso, a tratar de hacerlo mientras estás trabajando, porque pues estás a las 1000, vas manejando la atención y todo, pero ir trabajando en esa vida interior. Darle su tiempo en el día, darte tu tiempo para ese momento interior, para que en el actuar de tu vida exterior no te absorba, ni te lleve, ni te arrastre a situaciones que te pueden llevar al pecado, a alejarte de Dios. Por eso las personas de los predestinados, o sea, los que llevan una vida interior, se disfrutan más entonces o se sienten más atraídos por esta gloria, provecho y alegría de vivir en continuo retiro con Jesucristo, que es el modelo, que es la fuente, y en perfecta y total sumisión a su madre, que en realizar por sí solos maravillas de naturaleza y gracia en el mundo. O sea, más que aplausos, más que reconocimientos, más que grandes proezas, ¿sí? Que buscan todo esto como los Esaús del mundo y los réprobos que hay en él, ¿sí? Dice, en su casa habrá riquezas y abundancia, está citando al Salmo 102. Sí, en la casa de María se encuentran abundancia de gloria para Dios y de riqueza para los hombres. ¿Qué riquezas? Nada material, nada económico, nada de aplausos, nada de reconocimiento, sino la riqueza de sentirte amado por Dios y de poder amar a Dios y servirlo, de poderte tener esa unión con María como madre tuya, como madre nuestra, su protección y el servicio hacia ella. O sea, y esa riqueza que viene del gozo, de la paz, la riqueza que es tener ese gozo, que es tener esa paz, esa alegría, esa fortaleza, ese amor, esa amabilidad, todo aquello que andas buscando, que a lo mejor quieres y te esfuerzas, es que estoy luchando contra este carácter. Pues sí, pero tienes una vida interior. ¿Tienes una relación continua hacia con Dios o no? De ahí es donde dices, wow, creo que no, creo que me falta. Por eso es necesario, ¿sí? Entonces dice, Señor Jesús, qué delicia es tu morada. Salmo 84. El pajarillo encontró casa para albergarse y la tórtola nido para colocar sus polluelos. Oh, cuán dichoso el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella, en el vientre de María, en esta morada de predestinados. El cristiano recibe ayuda de ti solo y dispone en su corazón las subidas y escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección en este valle de lágrimas. En la morada de María, en el vientre de María, espiritualmente hablando, pues se recibe esa ayuda de Jesucristo y nos dispone nuestro corazón para ir subiendo en esa perfección espiritual, en esa vida de gracia, en todas esas virtudes, ¿sí? Para elevarnos a la perfección en medio de toda esta realidad que es
este valle de lágrimas. Recuerdo esa oración a la Virgen. No, este valle de lágrimas que dice, ¿cómo? Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús. O sea, esa acción maravillosa de la vida interior, a la cual el San Luis María de Montfort nos explica magistralmente cada vez que más profundizamos en este libro, en este tratado. Pues es un ir buscando crecer en mi vida interior con María y con Jesús. Muy bien, aquí la vamos a dejar, nos quedamos en el 196, terminamos el 196, iríamos al 197, número 2, estamos viendo los comportamientos de los predestinados y de los réprobos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque Él ya me encontró, está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría?